hemos incluido en unos CDs. Tenemos CDs de las zoonosis más importantes que las hemos elaborado para educar a la población. Y es de las zonas donde hay la transmisión, ¿sí? De las zoonosis más importantes. Las zoonosis parasitarias más importantes producidas por helmintos, ¿sí? Van a ver que una de esas justamente es la fascioliasis. Y ya han avanzado algunas otras que están entre las importantes. Entonces aquí el contexto, una mujer trabajando, ¿sí? Sus animales, el entorno, aquí vemos que hay ganado y demás, ¿sí? Le hemos puesto aquí alguna otra imagen, que son las fasciolas. Hemos puesto un caracol, un limneiro, y justamente ahora vamos a hablar de fasciola hepática, no vamos a hablar de fascioliasis, eso será la siguiente, y nos vamos a referir a la morfología, a la biología del parásito, al ciclo biológico, a los mecanismos y ciclos de transmisión, ¿sí? Es decir, cómo se transmite y además qué particularidades tiene dependiendo de las zonas. Y aquí esta es una publicación donde se habla de las enfermedades tropicales desatendidas, o neglected disease. Entonces, dice, prioritarias para la Organización Mundial de la Salud, porque son, ¿sí?, un conjunto heterogéneo de 20 enfermedades y grupos de afecciones que poseen una característica en común, ¿sí? Un tremendo impacto sobre las comunidades empobrecidas, ¿sí? En líneas generales quiere decir que afectan mucho a las comunidades empobrecidas. Y de esas tenemos un montón en Bolivia, ¿sí? Ojo, de hecho, nosotros somos parte de aquello. Porque no es que es una ilusión pensar, no, la mayoría de los que estamos aquí tenemos la plata, ¿no? Entonces, eso lo debemos tener bien claro. Y por eso es que antes estaban entre las enfermedades olvidadas. Esta es una publicación de la OMS, sí, ahí está, de la Organización Panamericana de la Salud, y están, en el grupo de esas enfermedades se hablan de aquellas que son preferentemente, ¿sí? Se han elegido más bien, se han elegido como posibles de ser eliminadas hasta el 2030, ¿sí? Y ustedes ven aquí que la mayoría son parasitarias. Y resulta que en la mayoría de los lugares se lleva la parasitología como un pequeño capítulo de la microbiología. Pero no es contradictorio eso respecto a las prioridades, porque vamos a ver, estas que están en círculo, aquí está la lepra, está la sífilis congénita, el tracoma y la fiebre chikungunya, ¿sí? Esas son o bacterianas o virales. Las otras que no están, así con estos círculos grandes, son parasitarias. Y de esas parasitarias varias son por helmintos, vamos recordando, ¿sí? Teniosis y cistercosis. Estamos en la práctica. Es una prioridad para eliminar. Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que la vamos a llevar en el tercer capítulo. Esquistosomiasis es parte de este capítulo, pero la vamos a mencionar, nomás no vamos a detallar muchas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe en el Nuevo Mundo, en nuestro continente, no existe en nuestro país. Sin embargo, es probable que tengamos casos importados, por ejemplo, porque, por decirlos, hay en el Brasil. Felizmente no en nuestra frontera, sino más bien hacia el Atlántico. Existen ciertos lugares del norte de Sudamérica, existen ciertos lugares de Centro y Norteamérica y en algunas islas del Caribe. Pero no en Bolivia, entonces no vamos a hacer mucho énfasis, pero
el género Schistosoma es un pariente del género Fasciola. ¿Ok? Porque los dos son trematodos. Y de hecho, en el mundo es mucho más importante la esquistosomiasis que la fascioliasis, pero ojo. Ya vamos a ver en algún mapa la importancia de la fascioliasis en Bolivia. Luego tenemos la filariasis linfática y la oncocercosis, que son dos nematodos que viven en la sangre y los tejidos. Entonces, que los vamos a llevar en el segundo capítulo. Tenemos la malaria, que lo vamos a llevar en el tercero, y la enfermedad de Chagas, ¿ok? En el tercer capítulo. Y tenemos las geohelminthiasis. Y cuando hablamos de las geohelminthiasis, casi todas van a ser parte del segundo capítulo, que son varias parasitosis por helmintos. Entonces vean, y aquí tenemos la fascioliasis. Entonces, en el primero y segundo capítulo vamos a abordar muchas de las enfermedades que están priorizadas para ser eliminadas hasta el año 2030. Hasta el año 2030 se supone que todos ustedes serán médicos. Unos harán alguna especialidad, otros otra, otros estarán como médicos generales, otros serán salubristas, etc. Pero serán parte de esta iniciativa desde diferentes puntos de vista. ¿Ok? Entonces, vean, es necesario mencionar esto de la importancia de estas enfermedades y pasamos ya al mapa de la fascioliasis en el mundo. Y esto es del año 2015. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, vean, lo que está en verde son los lugares donde hay fascioliasis. ¿Dónde? Casi en todas partes. ¿Y será que no hay en Paraguay? ¿Sí? Por aquí, vean, en el Caribe hay. Vean, o sea, toda América. ¿Sí? Una buena parte de África. Vean, Europa. Vean Asia. Vean Oceanía. Entonces, es una parasitosis cosmopolita, con la particularidad de que habrá lugares donde no se ha identificado la presencia de esto, pero de todas formas está muy distribuida en el mundo. No es que está absolutamente en todos los lugares. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión de los polos. Entonces, pero tiene una distribución mundial muy importante. Están viendo aquí los lugares donde hay. Vean, lo que se ve, países con casos de fascioliasis reportados. Blanco. Datos no disponibles. Eso no quiere decir que no haya. Tal vez no hay, pero o tal vez sencillamente no han encontrado, no han reportado, etc. Y aquí tenemos, no aplica. O sea, donde, de hecho, no solamente no hay datos, sino que no lo han buscado y no han encontrado. Vean esto. Esta es de una publicación, ¿sí?, del año 2023, que dice, ¿sí?, la situación global, quiere decir prevalencia mundial de fascioliasis, ¿sí?, en base a una revisión sistemática. Eso quiere decir revisar las publicaciones de los diferentes países. Y aquí están solamente remarcados, se dan cuenta, y en los otros lugares ya no hay, no. Ellos han utilizado la información de aquellos países que regularmente van notificando. Y entonces, ahí vemos que hay algunos países de África, ¿sí?, hay algunos países que están cerca del Mediterráneo, Turquía por ejemplo, ¿sí? Hay otros países hacia Asia, y vemos que la mayor cantidad está en América. Y de hecho,
¿Esto qué es? México. ¿México a dónde pertenece? ¿Ah? Norteamérica. ¿Sí? Pero todos, o sea, en Europa, México y dicen Sudamérica. Desorden. ¿Ya? Es Norteamérica. Vean. Tiene una carga importante. Mientras más oscura sea la mancha, pues más hacia rojo, quiere decir que es mayor la cantidad de fallecidos. No en cuanto al número de casos, sino respecto a la cantidad de población. ¿Entienden? Porque la cantidad de habitantes que tiene Brasil o que tiene México es extraordinariamente mucho más grande que la nuestra, ¿no? Entonces, pero por lo tanto no es el número de casos, sino cuál es la prevalencia respecto a la población. Entonces, no vamos a hacer fiesta por eso. ¿Sí? Pero aquí está. De 0,45% a 21,7%. O sea, estamos en el top. Ah, somos los primeros. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque justamente eso nos está mostrando de que ustedes, estando en la mejor facultad de medicina de Bolivia, ¿no? En la zona más hiperendémica, aquí cerquita, entonces tendrían que ser los que más saben de fascioliasis. Es mandatorio, ¿me entienden? O sea, en cualquier lugar, no, a ver, tú sabes de esto, de entrada. Entonces vamos a ir viendo. He querido empezar con esto porque a veces terminamos con estos mapas, al hablar de epidemiología, he querido empezar con esto. Entonces tomen en cuenta que somos el país más hiperendémico del mundo. Y entonces empezamos a hablar de la forma. Ahí tenemos, estos son los parásitos. ¿Sí? De hecho, cuando los hemos retirado, pues se movían. Y entonces y se mueven como que se estiran y demás. No pueden filmar, muchachos, ni sacar fotos. ¿Sí? De hecho, esto está en un libro. Y es el libro, en parte ha sido distribuido gratuitamente y todavía vamos a hacer todavía más impresiones. Entonces, vean, esta es la moneda de 5 bolívares, se dan cuenta de qué tamaño es. Más o menos para esto que, como promedio, para que sea más fácil hay que manejar números enteros, entre 3 y 5 centímetros de longitud. ¿Sí? Es un helminto plano de cuerpo no segmentado. Por lo tanto, es un trematodo. En los trematodos hay una particularidad. Hay trematodos, como es fasciola hepática, que son hermafroditas. Vale decir que el macho y la hembra están en un mismo individuo. Y hay otros que son dioicos o que tienen sexos diferenciados. Y esos son del género Schistosoma, que también son trematodos, pero donde hay machos y hembras. Entonces, si quiero hablar de evolución, ¿cuál será más evolucionado? ¿Schistosoma o fasciola? ¿Fasciola? ¿Seguro? ¿Nosotros somos hermafroditas? No. Somos el ser vivo más evolucionado. ¿No ven? Dice, ¿no? Hay muchas pruebas de eso, ¿no? Y también hay muchas cosas que dicen, ¿será? ¿No? Porque a veces hacemos tonterías, destruimos nuestro mundo. Entonces, nosotros no somos hermafroditas, ¿verdad? Tenemos sexos separados. Entonces, hagamos analogía, pues, entre esquistosoma y fasciola. Esquistosoma es más evolucionado que fasciola, a pesar de que los dos son trematodos. ¿Por qué? Porque esquistosoma tiene dimorfismo sexual. Entonces, este es el parásito, ya vamos a ver, solamente aquí quiero que vean la cuestión del tamaño. Después hay una etapa que se llama cercaria, que es este es parásito que habita en los mamíferos
esta forma es una forma de renacuajo, más o menos, ¿sí? Que se encuentra en el agua, y esta otra forma es una forma de resistencia que se presenta después de esta y permanece o flotando, o la mayoría de las veces adherida a superficies, principalmente a vegetales. Entonces, inicialmente vemos eso. Vamos a tener tiempo de ver más de la morfología. Y aquí tenemos, este es un parásito del ciclo heteroxeno. Y como se trata de un helminto, y es un helminto, ¿no?, que en un mismo individuo tiene machos y hembras, entonces la reproducción es sexual. ¿Cómo es helminto? En los helmintos se puede conocer cuál es el estadio adulto, lo que no pasa con los protozoarios. Y además tiene ciclo heteroxeno. Y además tiene reproducción sexual, ¿verdad? Porque los helmintos tienen reproducción sexual, entonces podemos, aquí tenemos el adulto, y el adulto parasita a mamíferos de diferente especie, en los que se reproduce sexualmente. ¿Por qué proceso? Por el proceso de fecundación, ¿verdad? Entonces, producto de la fecundación, este parásito pone huevos, y entonces al poner huevos aumenta la cantidad de parásitos. De un parásito pues habrán miles de huevos, y cada huevo puede continuar su ciclo siempre y cuando llegue al agua. Entonces, en el agua, dentro del huevo va a desarrollar, aquí solamente hay una masa embrionaria y después va a desarrollar un embrión. Estos huevos tienen la característica de ser operculados. Aquí en la parte inferior se puede ver una cosita así un poco diferente al resto. Es como un tapón que se llama opérculo. Entonces, para que el parásito continúe su ciclo, tiene que llegar al agua. Por lo tanto, estos huevos que han sido puestos por el parásito en las vías biliares, porque tiene como hábitat las vías biliares de mamíferos, de diferentes mamíferos, incluido el hombre, entonces, estos huevos no son infectantes. ¿Por qué? Porque no tienen una forma infectante en su interior. Si han sido depositados en las vías biliares, salen con la bilis, llegan a la segunda porción del duodeno, después siguen su trayecto por el intestino delgado, pasan al intestino grueso, salen con las heces y salen embrionados, y salen con una masa embrionaria, pero no tienen todavía un embrión. El embrión se va a formar en el agua, por lo tanto tienen que llegar al agua. Indispensable hasta el momento. Mamíferos, que son los predadores definitivos, agua, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que llegar al agua? Porque dentro tiene que, en el agua, desarrollar un embrión. Luego, cuando salga, el embrión va a poder salir por esa especie de tapita que les decía, que se llama opérculo, y ese embrión nada. Ya les voy a mostrar el ciclo luego. Y tiene que ingresar a un caracol. Pero cuando uno les dice, a ver, dibujan un caracol, muchos dibujan así, y después, pero dibujan así, ¿no? Es con su antenita y después como una bolita, ¿no? Entonces aquí, más bien parece como el cuerno de un torito, si vale, ¿no? ¿Lo ven? Parece como unas orejitas puntiagudas, como de gato más o menos. Entonces estos caracoles son pequeños, miden algunos milímetros, ¿sí? Y se denominan caracoles limneidos, porque no es cualquier tipo de caracol, tienen que ser limneidos, ¿sí? Los limneidos tienen varios géneros y varias especies. Entonces, en el interior, el parásito ingresa al caracol y se transforma y se va a multiplicar en el interior y va a dar lugar a una suerte. Y ustedes imagínense meter una bolsa dentro de otra bolsa y después dentro de otra bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Primero,
Esta forma que se ha formado en el huevo y que ha ingresado se transforma en esta estructura que se llama esporocisto. Es como una bolsa. Dentro del esporocisto se van a formar las redias. Dentro de las redias se van a formar otras redias, y dentro de las redias se van a formar cercarias. Entonces, ¿me entienden? Lo que es una bolsa dentro de otra bolsa. Eso está bien explicado en lo que van a tener o tienen de fotocopias. Estas cercarias salen, pero no salen por tubo digestivo, sino salen atravesando los tejidos del caracol y vuelven al agua. Entonces, ha entrado al caracol y sale del caracol. ¿Y qué ha pasado en el caracol? El parásito se ha multiplicado mucho y ha aumentado la cantidad de parásitos de manera extraordinaria. No solo se ha multiplicado, se ha transformado, ha cambiado. ¿Ok? Entonces, y toda esta etapa se da en los caracoles. Esta etapa es de reproducción asexual. Por lo tanto, estos caracoles son los hospedadores intermediarios. ¿Está claro? Vamos un poco con la morfología del adulto. Ya le hemos dicho, como que de aquí a aquí más o menos entre 3 a 5 centímetros. Vean, tiene forma de hoja. Y por lo tanto, como conocemos bien la hoja de coca, es, digamos, el mejor mnemotécnico. Acordarse de una hojita de coca, y es la característica, porque no es muy grande el parásito, tiene esa forma de la hoja de coca, ¿verdad? Es plano, y vemos que en la parte anterior tiene una prolongación, como un cono. A eso se llama proceso conoide. Y se entiende por qué, ¿verdad? Estas estructuras, vean, aquí está el proceso conoide y estas aquí, como que son más anchas. Se diferencian esto. Esto se conoce con el nombre de hombros, ¿no? Entonces el proceso conoide como nuestra cabeza y los hombros. Entonces, una de las características más importantes es que esta parte anterior es muy importante para el parásito, para su biología. ¿Por qué? Porque el parásito también se llama distoma. Distoma quiere decir dos bocas, porque tiene lo que aparentemente fuesen dos bocas, pero no. Tiene una boca que está justamente en la parte anterior, aquí. Se puede ver, ¿verdad? Un orificio, ¿verdad? Entonces, en la parte anterior del proceso conoide, ahí hay bastante musculatura y ahí se abre la boca. Y la boca está rodeada por lo que es la ventosa oral. Ventosa oral. Hay otra estructura que parece también como una boca, pero esta no tiene continuidad y se llama ventosa ventral. Ventral, ¿por qué? Porque está en la cara ventral del parásito. Pero vean, no está en la parte media, sino más bien está a continuación del proceso conoide. Entonces, por eso, distoma, dos bocas. No porque tenga dos bocas, sino porque es la característica que han visto en el momento en que le han dado un denominativo. ¿Ok? Entonces, en la boca se origina, pensaremos, ahí está, el 1 es la boca, el 2 es la faringe, el 3 es el esófago. Entonces se origina un tubo digestivo. Y ese tubo digestivo es ramificado, se ramifica por delante de la ventosa ventral. Obviamente por dentro, ¿no? La ventosa ventral se ve de fuera, pero está ocurriendo eso por dentro. Pero ya se ramifica aquí, como pueden ver aquí. Entonces se ramifica y ahí es un tubo digestivo que se ramifica en dos. Y a la vez hay subramificaciones, vean. ¿Ok? Entonces, es un tubo digestivo ramificado
Pero ojo, vean esta parte. Las ramificaciones ahí, están aquí, pero termina en ciego. ¿Qué quiere decir que termina en ciego? Que no tiene ano. O sea, a diferencia de los cestodos, estos parásitos ya tienen tubo digestivo. Pero ese tubo digestivo ramificado es incompleto porque no tiene ano. O sea, tiene entrada pero no tiene salida. ¿Ok? Entonces, pero de todas formas ya tienen un tubo digestivo. Entonces, las tenias y los otros, o sea, las tenias solo tienen saquinata y las otras tenias, los otros cestodos, no tienen tubo digestivo. Se nutren a través de la cutícula, ¿no? Por unas especies de pelitos, los pilis. Entonces, ¿cuál es más evolucionado? ¿Los cestodos o los trematodos? Los trematodos, porque ya tienen, ¿sí?, estructuras más diferenciadas que los cestodos. Entonces, estos son más evolucionados. Pero además tienen un aparato excretor bastante complejo. Este es el aparato excretor, y el aparato excretor está constituido por varias cosas, pero principalmente por las células flama. ¿Sí? ¿Qué son las células flama? Cuando se ve en la microscopía, entonces son estructuras que pareciera que es como una llama, que con un poco de viento y se va viendo así, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que este aparato excretor también ya le sirve para eliminar los desechos de su metabolismo. ¿Ok? No voy a entrar en más detalle, pero ustedes pueden ver. Aquí, tomen en cuenta, esto corresponde al tubo digestivo ramificado. ¿Y por qué? Porque su hábitat son las vías biliares. Si quiere una boca, ¿qué está entrando a su tubo digestivo? Vive en las vías biliares. ¿Qué ingresa a su tubo digestivo? ¿Ah? Bilis, pues, está en la bilis, ¿no? En las vías biliares. Bilis, y eso le da esta coloración así, vean esto. Ojo, que no porque se alimenta de bilis, porque el parásito no se alimenta de bilis. El parásito se alimenta de células. Se alimenta de sangre y se alimenta de células del tejido. ¿Ok? Entonces, esta es la característica. Es muy fácil de reconocer el parásito, pero ojo, estoy diciendo, el parásito tiene como hábitat las vías biliares, y dependiendo del tamaño del hospedador, porque puede tener diferentes hospedadores, tan grandes, por ejemplo, como las vacas, o tan pequeños como los conejos. Entonces, obviamente, las vías biliares son de diferente calibre. En el caso de los humanos, principalmente en las vías biliares gruesas. ¿Sí? Bien, entonces, creo que con la morfología, lo único que falta mencionar es de que en la parte, estamos viendo la parte ventral, ¿no? Aquí, y aquí vemos la parte dorsal. ¿Por qué? Porque no vemos la ventosa ventral. La ventosa ventral está al otro lado. Entonces, en la parte superior, ¿sí?, del dorso, tiene una suerte de espinas. Y el parásito, lo que hace en las vías biliares es enrollarse, así. Y con las espinas que están en el dorso, se fija a las vías biliares. ¿Ok? Entonces, y ese es su hábitat. Y ahí está, ¿no? Explicado, ahí está. Vean, arriba está más clarito. Arriba la ventosa oral, alrededor de la ventosa, perdón, al centro de la ventosa oral está en la boca. ¿Sí? Vean la ventosa ventral aquí. Ahí está el hombro. Y hay una parte que está entre la ventosa ventral y la ventosa oral, que se llama atrio genital. No tiene ningún orificio, pero es en ese nivel donde se unen el aparato sexual masculino y el aparato sexual femenino. Ahí es donde se produce la fecundación, dentro de un mismo individuo. ¿Ok?
Entonces, con la morfología no vamos a entrar en más detalle aquí del adulto, ¿sí? Vamos a... Esto ha sido tomada de... Esta imagen tomada de los ciclos clásicos del CDC, pero le he hecho modificaciones, varias modificaciones. Solamente les voy a mencionar rápidamente. El parásito vive en las vías biliares. El parásito fecundado pone huevos, ¿sí? Estos huevos salen por las heces. Obviamente, ¿cómo han llegado al tubo digestivo? Pues a través de, si está en las vías biliares, ¿a través de qué conducto? ¿A través de qué conducto han llegado de las vías biliares los huevos a el intestino? ¿Ah? Colédoco. ¿Sí? Entonces, llegan estos huevos son operculados en el agua, ¿sí? Dependiendo de la temperatura y dependiendo del sol, van a, en su interior, desarrollar, ¿sí? En un tiempo variable en función de la temperatura y de la luz, en su interior va a desarrollar un embrión ciliado. Y ustedes pueden ver, aquí está el embrión y estos son sus cilios. Entonces, ¿qué pasa? En un tiempo variable en un tiempo que puede variar en función de esas condiciones, se forma el miracidio. Entonces, ¿qué hace el miracidio? Se mueve. Se mueve por propia cuenta. ¿Para qué se mueve? Para abrir el opérculo, esa especie de tapita. Entonces abre y sale el miracidio. Ese miracidio nada poco tiempo en el agua y en poco tiempo tiene que encontrar el caracol. ¿Y cómo lo encuentra? ¿Sí? Porque en la baba del caracol hay unas sustancias quimiotácticas que atraen al parásito. Entonces el parásito llega y el parásito va a ingresar al caracol, lo penetra. Y al penetrar va a perder la cubierta ciliada. Penetra y se va a transformar en esporocisto. O sea, ya era miracidio aquí, afuera, y cuando ya entra ya se llama esporocisto. Y esa especie de bolsa, ¿verdad? Entonces el esporocisto 1 se transforma en esporocisto 2. Después va a dar lugar a las sedias, diferentes etapas de sedias. Entonces, dentro de una sedia se forman otras sedias. ¿Sí? Vean, dentro de sedias se forman otras sedias aquí adentro, y dentro además se forman cercarias, que son esas especies de cenacuajos. Esas son las modificaciones que he hecho este signo. Entonces, y esas cercarias, que son estas, son las que salen de el caracol. Por lo tanto, esa etapa de salida de la cercaria se llama emisión cercariana. ¿De qué depende? Depende de varias cosas. Depende también de la humedad, de la temperatura, depende de la especie de caracol. Pero, imagínense, y eso varía en función de la especie, pero imagínense, ha ingresado un parásito, uno de estos, y de pronto salen, digamos, 200 cercarias. ¿Qué ha pasado? Se ha multiplicado, no solamente se ha transformado, se ha multiplicado el parásito. Entonces, la capacidad biótica quiere decir la capacidad de multiplicarse de este parásito es grande. ¿Desde aquí? Pónganse aquí. Una hembra pone miles de huevos. De cada huevo sale un miracidio. Esos miracidios ingresan a un caracol. Algunos morirán, no ingresan. Ingresan a un caracol. Ahí se multiplica más y así entonces la capacidad biótica es muy grande. Por lo tanto, la capacidad de subsistencia del parásito es muy grande. ¿Qué cosas son fundamentales? Hospedadores mamíferos, que son hospedadores definitivos, agua, caracoles, ¿ok? Y esta especie de cenacuajos que nadan, que son las cercarias, no van a nadar indefinidamente, van a buscar un soporte en el agua. ¿Y qué soporte pueden encontrar en el agua? Vegetales acuáticos. Entonces,
se fijan a un vegetal y secretan una sustancia que le forma una pared quística, mueven la cola hasta que se desprende la cola. Y entonces queda solamente esa parte cubierta por una estructura rígida que le protege, y ya no se llama cercaria, se llama metacercaria. Meta quiere decir después, entonces después de la cercaria. Y esta es la forma infectante para los mamíferos. Pregunto, ¿cuál es la forma infectante para el caracol? El miracidio. Entonces, este es un proceso de ciclo heteroxeno donde se dan cuenta, cumple diferentes etapas en el caracol y diferentes etapas en los mamíferos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está la metacercaria, arriba, en el número 6. Entonces, cuando los animales ingieren hierba con las metacercarias adheridas a la hierba, ¿sí?, vegetales acuáticos, entonces estos ingresan a su tubo digestivo. ¿Cómo se infecta el hombre? La mayoría de los textos y en la mayoría de los lugares del mundo se infectan los humanos principalmente por la ingestión de besos. Levanten la mano los que conocen los besos. Ni uno. Si no conocen los besos, pues no han comido besos. Entonces, estamos en el lugar más hiperendémico del mundo. Y la misma pregunta que les hago, pues la hemos hecho muchas veces en el altiplano. ¿Sí? Los besos se llaman ocororo. Entonces, conocen pero no comen. Por lo tanto, en el lugar más hiperendémico del mundo, aquello que está en los libros y que la ingesta de besos contaminados con metacercarias no es el mecanismo de infección. Lo que pasa es que además, algunas se adhieren a los vegetales, pero algunas permanecen flotando en el agua. Puede ser que se han adherido a vegetales y después se han desprendido, pero no porque quieran, sencillamente por acción. Tomen en cuenta de que están los vegetales y que los vegetales se van moviendo, ¿no?, en el agua, entonces puede ser que algunas se desprendan. Entonces, más o menos el 20% de las metacercarias permanecen flotando en el agua y se llaman metacercarias flotantes. Si están flotando en el agua, ¿cómo se infectarían los animales? Tomando agua contaminada con metacercarias flotantes y comiendo, ¿no?, hierba, ¿no?, contaminada con metacercarias. ¿Y el hombre cómo se infecta? ¿Qué hierbas acuáticas comen? ¿Ves? Los hemos dicho. En otras partes del mundo, sí, está bien. Aquí. Pero si aquí no comen besos, ni conocen. Entonces, ¿qué vegetales acuáticos creen que han comido? Han comido vegetales. ¿Quién ha comido vegetales acuáticos este año? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué hay? ¿Cómo se han infectado los humanos? Por beber agua, ¿sí?, sin hervir, contaminada con metacercarias flotantes. Aquí, en Bolivia. Pero en todas partes, no sabemos en otros departamentos, en La Paz. Entonces, una vez que ingresan las metacercarias, por acción, entre otras cosas, pero en gran parte por acción de los jugos digestivos, se reblandece la cubierta de la metacercaria, y dentro de la metacercaria, ¿qué hay? Hay como una cercaria chiquita, perdón, como una fasciola chiquita, que se llama forma juvenil. Entonces esa forma juvenil, ¿sí?, lo que hace es, pasa el intestino, pasa el estómago, pasa al intestino, está libre, y uno dice, ¿y cómo llega a las vías biliares? Ah, pues por el conducto colero, ¿no?
lo que hace es atravesar la pared del intestino. Si atraviesa la pared del intestino, ¿dónde llega el parásito? ¿Ah? ¿Dónde? Atraviesa la mucosa. A la submucosa. ¿Luego? ¿Ah? No, atraviesa la pared, porque no solamente atraviesa la mucosa. Los embriones hexacanto, por ejemplo, atraviesan solo la mucosa. Pero aquí atraviesa toda la pared. Si atraviesa toda la pared del intestino, ¿dónde llega? ¿Ah? No. A la cavidad abdominal. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no se ha ido mejor por las vías? Medio complicado, ¿no? Porque de pronto tiene que vencer también el sentido en el que viene la bilis, ¿no? La bilis viene en un sentido y tendría que ir en contracorriente, si vale el término. Y además el esfínter está cerrado, ¿no? Entonces, llega a la cavidad abdominal y por un tropismo, por una atracción química, se dirige hacia el hígado. Por sepiclones y demás, ¿no? Entonces, llega al hígado por un tropismo y atraviesa la cápsula del hígado, la cápsula de Grisson. Entonces, atraviesa, ingresa al parénquima hepático. Al ingresar, pues encuentra, si vale el término, comida, porque se alimenta de células. Y entonces, al ingresar también provoca daño, entonces hay también cierto sangrado. También se alimenta de glóbulos rojos. Y entonces, si ahí va desarrollando de forma juvenil, progresivamente va aumentando de tamaño, etc. Y después se va a ir a localizar en su hábitat. ¿Cuál era su hábitat? En las vías biliares. En las vías biliares se enrolla, ¿verdad? Se entiende, es un tubo, ¿no? Se enrolla. Y varias fascículas que pueden estar ahí pueden obstruir la circulación de la bilis, ¿verdad? Entonces ahí, permanece ahí. Después de un tiempo pone huevos, los huevos salen, etc. Se dan cuenta que es un ciclo mucho más complejo, ¿verdad? Es un ciclo heteroxeno complejo. Y ese ciclo va a incluir diferentes etapas. Desde que ingresa la metacercaria, ahí estamos hablando del mecanismo de infección. Ya hemos dicho, no es un mecanismo, son más, ¿verdad? La forma infectante es la metacercaria para los mamíferos. El mecanismo puede estar involucrando vegetales, puede estar involucrando agua, ¿verdad? Pero para aclarar nada más, el agua contaminada con metacercarias es un mecanismo de infección. Hoy día me han preguntado eso, ¿no ves? ¿Qué es? Es una fuente de infección. El mecanismo es cómo ingresa. No. ¿Dónde estaba la forma infectante? Ojo, no confundamos fuente de infección con mecanismo de infección. Porque mecanismo de infección responde a la pregunta de cómo se infectó el hospedador o cómo el parásito ha ingresado o invadido el organismo, ¿verdad? Entonces este es el mecanismo de infección, el ingreso de la metacercaria, ¿verdad? ¿Cómo ha ingresado la metacercaria? Pues porque la persona ha bebido agua sin hervir contaminada con metacercarias flotantes, porque la persona ha comido algún vegetal acuático contaminado con metacercarias. Nuestra duda, pero ¿cuál vegetal, no? Para nosotros. Para otras partes del mundo, los berros. Ok, ya los berros. Para los animales se entiende, porque los animales sí comen hierba, ¿verdad? Porque donde hay agua, pues hay más hierba. Entonces el ciclo del parásito está dando de manera maravillosa, porque aquí mismo están comiendo, están defecando, se están alimentando, las metacercarias están en la hierba, los parásitos salen en su etapa de huevo, los huevos llegan al agua, están los caracoles y el ciclo se da de manera maravillosa, ¿verdad?
Para el hombre no es tan sencillo, porque el hombre no es pues que está defecando aquí, está tomando el agua ahí mismo, ¿verdad? Entonces es una cuestión más compleja, pero ¿cómo se explica que haya tanta infección en Bolivia? Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas. Un poquito inspirado en algún ciclo en el anterior, pero esto está bastante modificado, ¿sí? Lo he hecho recién para esta clase, ¿sí? Entonces, vean, los hospedadores definitivos, ¿sí? Animales, mamíferos, otro animal mamífero, somos animal mamífero, ¿verdad? Entonces, todos portando al parásito en sus vías biliares. Salen los huevos. Los huevos tienen que llegar al agua. Dentro de los huevos desarrolla el miracidio. Una vez que ha desarrollado el miracidio, hace movimientos. Abre la tapita, el opérculo. Aquí está el opérculo. Y sale. Entonces aquí está, embrión ciliado. ¿Verdad? Entonces, este embrión ciliado busca al caracol. Ya hemos dicho porque hay sustancias que van a atraer al miracidio. Y el miracidio va a ingresar, va a invadir el organismo del caracol. No es que el caracol se lo va a comer, sino que va a ingresar. ¿Y por dónde? Esta parte que está en la parte inferior se llama pie. Por el pie, principalmente, o cerca a las antenas, cerca a la base de las antenas. Principalmente, eso no quiere decir que, por ejemplo, no puede ingresar por aquí, puede ingresar, pero principalmente por estos lugares. ¿Sí? Al ingresar, pierde la cubierta ciliada. Ya en el interior va a quedar esto. ¿Sí? Ha ingresado por aquí y el parásito va a ir a la parte del organismo del caracol que está dentro de la concha. Y dentro de la concha está principalmente el aparato digestivo, lo que se conoce como hepatopáncreas. Entonces, se ha transformado en miracidio ya aquí, luego el miracidio aquí se ha transformado en esporocisto, ¿no? Y sucede, después hay una sucesión, esporocisto, redias cercarias, ¿verdad? Entonces, vean, aquí está. Esporocisto y aquí está, dentro está una redia. ¿Sí? Luego esta va a dar origen a otra, pero aquí está otra redia. Y aquí dentro están las cercarias. Y las cercarias salen del caracol. Y nada. Nada, aquí están las cercarias y después se adhieren a algún vegetal y pierde la cola. Y además, antes de perder la cola, se han rodeado de una pared quística. Y se llaman metacercarias, son la forma infectante, son la forma de resistencia. ¿Ok? No vale piratear esto, ¿eh? Me voy a enojar, de verdad. Puedo poner lo que está en internet, no puedo, o sea, un ciclo y ya está, y lo repito, no pasa nada. Trato de hacer algo para que sea un poquito más claro, pero no es muy justo, ¿no? ¿O no? Esto me toma tiempo. Entonces, vean, y yo qué sé, ahí está un animal, puede comer la hierba, y en la hierba hay metacercarias. Esas metacercarias, una vez en el tubo digestivo, van a dejar en libertad a la forma juvenil. Eso ya no está graficado aquí porque sería complejo. La forma juvenil, pero es fácil de entender, ¿verdad? Atraviesa la pared intestinal, llega a la cavidad peritoneal, llega a la cápsula de Grisson, la atraviesa y finalmente llega a su hábitat. Y después de un lapso de tiempo va a poner huevos. Entonces, entre que se ha infectado cualquier mamífero hasta que hay huevos, hay un lapso de tiempo donde no habrá huevos porque el parásito está recién en el parénquima hepático y todavía no ha llegado a adulto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el lapso de tiempo desde que se infectó cualquiera de los hospedadores hasta que encuentran huevos en heces
Ese es el periodo prepatente. El periodo prepatente. La etapa desde que la forma juvenil, atraviesa el intestino, ya está dañando la pared del intestino, ahí empieza la fase invasiva. ¿Por qué? Está invadiendo tejidos. Atraviesa el intestino, luego atraviesa la cápsula de Grisson, luego atraviesa el parénquima hepático hasta llegar a las vías biliares. Entonces, desde que empieza a atravesar el intestino hasta que llega a las vías biliares, eso es lo que se conoce con el nombre de fase invasiva. Y se entiende por qué se llama fase invasiva, ¿verdad? Una vez que el parásito llega a las vías biliares, todavía no es adulto, todavía es forma juvenil, sigue desarrollando, ¿ya? Pero más que todo es como un crecimiento, no hay muchos cambios en su estructura, pero llega adulto. Cuando ya está en las vías biliares, ya no es la fase invasiva, ya se conoce con el nombre de fase de estado. ¿Sí? Acuérdense bien porque todo esto va a estar relacionado con las manifestaciones clínicas y con el diagnóstico. Ahora, tomen en cuenta esto. Esta es una imagen de África. ¿Sí? Eso está pasando ahora, en pleno siglo XXI, cuando ya queremos conquistar otros planetas, ¿verdad? Y cuando no tenemos la empatía de cortar ciertas cosas. ¿Cómo es posible que en este siglo haya gente que esté tomando agua sucia? Esta es sucia. Pero ojo, esto es solamente para mostrarles, así como es sucia, de pronto dicen, entonces que tome agua clara. ¿Ok? Que tome agua clara. Igual puede estar contaminada, y es más, estos caracoles prefieren aguas claras. Entonces, si es así como se van infectando las personas en varios lugares del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo también en nuestro medio. Entonces, en la medida en que tengan más agua potable las personas, pues menos posibilidades de infectarse tendrán. ¿Por qué? Porque los besos no están casi involucrados con la transmisión en Bolivia, con la infección. ¿Ok? Eso quiere que quede bien clarito, y digamos esa era la intención de este imagen. Entonces, ¿por qué fasciole hepática es importante en Bolivia? Porque en primer lugar es sumamente curioso. Enseguida terminamos. ¿Ya? Es importante en Bolivia, pero ojo, realmente en Bolivia no. Sobre todo en La Paz. En La Paz pasan cosas rarísimas, y en todas partes no. En el altiplano de La Paz. Y en todo el altiplano no es en todo el altiplano. Es en el altiplano norte. Pero altiplano norte es lo mismo que norte de La Paz. No. Norte de La Paz es Amazonía. Es trópico. En el altiplano norte de La Paz específicamente, ¿sí? En las provincias Los Andes, Omasuyos, Ingavi y Murillo. Estamos en este momento en la provincia de Murillo. Ahí se han encontrado las comunidades más hiperendémicas del mundo respecto a la fascioliasis animal y respecto a la fascioliasis humana. Ningún lugar del mundo tiene tanta fascioliasis. Y eso es lo complejo. Eso no quiere decir, ¿sí?, que solamente haya fascioliasis en el departamento de La Paz y solamente en el altiplano. Porque se han encontrado animales infectados, principalmente ganado vacuno, pero también ovejas y también otros, por ejemplo, camélidos, ¿sí?, en otros departamentos de Bolivia. Pero hasta el momento no hay ni un solo caso de fascioliasis humana diagnosticada en otros departamentos. ¿Pero por qué? Si hay en los animales, ¿por qué en La Paz? Una incógnita. Ya saben que puede ser por el agua, ¿no? ¿Cuáles son los hospedadores definitivos de la fascioliasis? Son
varios mamíferos, principalmente los mamíferos domésticos que forman parte de los animales de consumo, del ganado, ¿sí? Vacunos, ovinos, porcinos, asinos y camélidos, principalmente. Todos estos, parte de la ganadería, ¿verdad? De esas regiones. Y tristemente, hay libros que lo dicen, muchos libros, que dicen que el hombre es un hospedador accidental. Pero un hospedador accidental es aquel hospedador en el que el ciclo biológico del parásito se interrumpe. En cambio, no, en el hombre no. No pasa eso, porque el parásito llega a las vías biliares, los parásitos ponen huevos, y los huevos salen, y los huevos pueden continuar su ciclo en el agua. Por lo tanto, no es un hospedador accidental, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. ¿Y por qué tantos libros mencionan aquello? Artículos científicos mencionan aquello. Porque están equivocados. Otra cosa es, miren, en La Paz es donde hay muchos casos humanos. No sabemos qué pasa en Santa Cruz, Cochabamba y demás, donde solo están infectados los animales. Otra cosa es que en La Paz el humano sea un hospedador habitual y que en otros departamentos parece que no es hospedador. Pero no porque sea mal hospedador o porque genéticamente hayan cosas diferentes, sino que de pronto no ha habido la oportunidad de que se infecten los humanos. Entonces, en otras partes del mundo y en otras partes de nuestro país, ¿sí?, y en otras partes del mundo donde hay pocos casos humanos, el hombre es un hospedador ocasional. Mientras que en Bolivia, específicamente en La Paz, el hombre es un hospedador habitual. Y en ninguna parte del mundo el hombre es un hospedador accidental. Si leen en algún lugar, tienen los argumentos para decir que están equivocados. ¿Ok? Entonces, el hospedador intermediario, el único identificado hasta el momento como hospedador intermediario en Bolivia es Galba truncatula. ¿Qué tiene de importante o qué de interesante Galba truncatula? Antes, aquí han estado los malacólogos. Los malacólogos son los científicos que identifican y trabajan sobre los caracoles. Identificar los caracoles es bien difícil a nivel de especie. Entonces ellos, por ciertas diferencias en la concha, dijeron que teníamos, ¿sí?, Limnea truncatula y Limnea beatrix. Ninguna de las dos se ha encontrado en Bolivia. De hecho, cuando yo hice la asignatura como alumno, me dijeron eso. En mis primeros años de docencia yo decía eso. Pero luego, con las herramientas de biología molecular, donde ya podemos ver los genes, entonces se ha identificado que no eran ni Limnea beatrix ni Limnea bovis. Lo que tenemos en nuestro medio es Galba truncatula. ¿Pero qué tiene de en particular Galba truncatula? Galba truncatula está presente en varios lugares de Europa, está presente en varios lugares de África. Es decir, está presente, y en otros lugares más, ¿no? Está presente en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. Entonces, a partir de eso, los españoles, ¿sí?, con Mascoma y colaboradores, yo trabajo con él, no hemos hablado del mismo idioma, ¿sí? O sea, la doctora Durán también ha trabajado con ellos, no hemos hablado del mismo idioma, entonces nosotros tenemos muchas diferencias con ellos, y ellos dicen que los caracoles habrían llegado al Nuevo Mundo en las pezuñas de las vacas, en la época de la invasión española. Pero es lejos, ¿no?, España. Y digamos, y eso sí, los caracoles resisten mucho, pero digamos, en las pezuñas, si ha secado el vaso, pueden resistir ahí. Pero ojo, nosotros no estamos en la costa, ¿no? Entonces, o sea, que hayan llegado, imagínense, y estaban en las patas. Y las vacas han tenido que venir pues, caminando, ¿no?, para llegar aquí. ¿Será? Ojo, todo el mundo les cree, porque además son del Centro de Referencia en Faciolestes, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces dicen, por lo tanto, nosotros, como está publicado y está dicho, según ellos, ¿sí?,
el caracol habría sido introducido en la época de la colonización o invasión española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los caracoles de aquí son la misma especie, son genéticamente iguales a los caracoles de España, de Portugal, de Francia, etc. Galba truncatura. Esa es una de las cosas. Además, la fasciola hepática de aquí es igual que la fasciola hepática de esos lugares y de otros. Por lo tanto, también tanto el caracol como el parásito habrían sido introducidos. ¿Y cómo habrían sido introducidos fasciola hepática? Podría ser dentro de los caracoles. O también dentro de los animales, pues, o sea, si han venido las vacas con sus patas con los caracoles, también podrían venir con su fasciola, ¿no? Dentro. Y otros animales, y los humanos también. Entonces, según la teoría de los españoles, ¿sí?, la fascioliasis, específicamente los caracoles y los parásitos, habrían sido introducidos a América. Nosotros desde la década de los 90, les decíamos que no compartíamos ese mismo criterio. Y tenemos muchas razones para pensar, pero lo tengo que mencionar porque los libros van a encontrar así, entran a las páginas de la OMS, van a encontrar aquí. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de infección en nuestro medio? Porque estamos hablando ya de Bolivia y del altiplano. Beber agua sin hervir contaminada con metacercarias flotantes, que sería muy frecuente. Chupar el tallo de vegetales acuáticos crudos. Todos conocen la totora, me imagino. ¿Sí? Son las plantas acuáticas con unos... son tubulares, ¿no? Las plantas tubulares, o sea, como tubos, y ahí después con una cosita, ¿no? Arriba, como un cotonete, digamos así, gigante, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, las totorillas son más pequeñas. ¿Y qué pasa? Que en el altiplano algunos arrancan y chupan esa parte inferior. ¿Por qué? Porque es más o menos dulce. Entonces, nosotros también manejamos la teoría de que sí, al chupar, pues esa parte está en contacto con el agua, podrían también infectarse con el parásito, porque el parásito está adherido a estos vegetales. ¿Sí? Pero resulta que nosotros seguimos trabajando en el altiplano y no hemos visto que esa sea una práctica habitual. Entonces nosotros pensamos que puede ocurrir antes, y es más, en los libros van a encontrar de que ese es el mecanismo frecuente. Nosotros pensamos que el mecanismo responsable de la infección es la ingesta de agua contaminada con metacercarias y agua no hervida. ¿Ok? Consumo de vegetales acuáticos, como los besos. Ya hemos dicho que en nuestro medio no se consume eso. En otras partes sí, pero en nuestro medio no sería una situación importante. Vean, desde la década de los 70, 15 a 25% de mortalidad en el ganado ovino por fascioliasis. El año 74 nos encuentra 100% de animales parasitados en vacas, alpacas y ovejas. El año 78, estos en Vinedo, encuentran que hay una epidemia en Chojasivi. Chojasivi quiere decir donde las chojas viven. Las chojas son una especie de aves que les dicen patos, no son patos, ¿sí? Entonces, ¿y a qué se habría debido la epidemia? Porque allí se plantea un polo de, digamos, de desarrollo en la crianza de ganado ovino. Llevan ganado infectado y resulta que los ingenieros agrónomos responsables de aquello, en su tiempo libre, cazaban chocas y patos y se cogían los huevos. Entonces, ¿qué resulta? Baja la población de estas aves que se alimentan de caracoles e incrementan la fascioliasis. ¿Por qué? Porque entonces se plantea que estas aves serían controladores biológicos de las poblaciones de caracoles. Más aves, menos caracoles. Menos caracoles, menos fascioliasis. Menos aves, más caracoles, más fascioliasis, y por eso se habría producido la epidemia. Esto estaba discutido. Cuando nosotros lo presentamos, ojo, esto no es nuestro trabajo, pero cuando nosotros presentamos esto, muchas se burlaban de nosotros, y ahora sin embargo está en las publicaciones. El año 86 tuve una amiga, encuentra 75% de animales en una granja donde está
por ahí está la sede de la OPEA, en el altiplano. ¿Sí? Ya en el 89 empezamos a trabajar y planteamos, somos los primeros en plantear juntamente con otro equipo del doctor Cáceres, y decimos que Bolivia presenta las zonas de mayor endemia del mundo en humanos en coendemia con hidatidosis botulinum quística y teniosis histercosis. Sí, encontramos que hay hiperendemia en mamíferos de la zona, incluyendo porcinos, no por lo que habíamos estudiado, sino por lo que habíamos revisado de las publicaciones. Planteamos que la gente se automedicaba con el triclavendazol. El triclavendazol en esa época solamente era para uso veterinario, no se podía consumirlo en humanos, no estaba autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Pero la gente de la zona decía, si esto no me vaca, pues para mí más poquito. Él se automedicaba. Ya estamos hablando de décadas atrás, mucho antes de que ustedes nazcan. ¿Sí? Participación de los patos silvestres. Ojo, no son patos, les decía, ¿no? ¿Pero por qué lo ponemos? Porque en su momento nos decían, y son los patos que son controlados biológicamente. No son patos, son aves que se llaman patos del lago, ¿no? Las chocas. Entonces, y se llama la atención sobre el desarrollo del ciclo biológico del parásito en condiciones tan adversas del altiplano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los focos de fascioliasis del mundo están entre el nivel del mar y por debajo de 2000 metros. ¿A qué altitud están las zonas del altiplano? Más o menos alrededor de los 3800 metros. Entonces, ¿cómo puede ir tan bien la fasciola hepática aquí? ¿No? Y se plantean posibles estrategias de control. Entonces, más adelante, Hiller encuentra alta prevalencia mediante serología, 53%. Uno de cada dos tenía fascioliasis. Luego, el equipo de Mascoma. En esa época nosotros hicimos una revisión y le entregamos al equipo de Mascoma. Cuando llegaron, le entregamos nuestro borrador de todo lo que habíamos revisado. Y ellos empiezan con varios estudios, confirman las zonas de hiperendemia. Por estudios moleculares encuentran que el hospedador es Limnea truncatula. Entonces, estas son las primeras publicaciones. Luego Limnea cambia a Galba truncatula, es la que se llama ahora. Es el nombre de ahora adecuado, más bien. Y se ve que hay excelente adaptación de los parásitos y moluscos a las condiciones del altiplano, confirmando lo que nosotros habíamos dicho en el pasado. Y hacen estudios sobre la biología de fasciola hepática en los caracoles. ¿Sí? No se preocupen, es solamente para mostrarles muchas publicaciones de fascioliasis en el ganado y en humanos que se habían hecho anteriores a la década de los 90. Es decir, no es que han venido a descubrir las cosas, o sea, esto se conocía ya mucho de la fascioliasis aquí, ellos han venido a corroborar y aclarar algunas cosas, por ejemplo, de qué es Galba truncatula, el caracol que está como hospedador intermediario. Entonces aquí, infección en bovinos, vean tantos trabajos, queremos ver desde el año 1923, 1979, etc. Muchos trabajos. Aquí en ovinos, sí, desde el año 73 y vamos viendo aquí hasta el año 93, muchos trabajos. Y con prevalencias muy altas, hasta del 100% en algunos lugares. ¿Sí? Fascioliasis humana en La Paz, ¿sí? Tenemos 20 casos del año 1939, imagínense. Y después hay descripciones de varios casos. Y lo más importante es que en Cuyucachí se encuentra, con un solo examen, 72% de infectados el año 1982. ¿Quién? La doctora Lilia Verasey. Con un examen. Si le hacían seriado, tal vez era 100%. Es la mayor prevalencia de fascioliasis que se ha encontrado en el mundo hasta ahora. Entonces, ¿dónde están localizadas las zonas? Aquí está. Este es el lago Titicaca. Y ahí está la provincia de Masuyos, la más hiperendémica del mundo. Perdón, los Andes. Es los Andes. La provincia más hiperendémica está en Masuyos, está en Ingavi y está en Mulegui. Todas están por aquí nomás, pero ojo, y están en las cercanías del lago, pero no ocurre en el lago. Y en una publicación del equipo de Mascoma muestra que
ellos hacen una nueva clasificación y dicen que se denominará hiperendemia cuando la prevalencia sea mayor del 10% en niños, ¿sí? O sea, mayor del 10% con altas prevalencias en niños de 5 a 15 años de edad. Y esto era muy frecuente ya, porque la mayoría de los estudios se han hecho en niños. Y las prevalencias más altas de fasciolías humanas se encuentran en el altiplano boliviano. Confirman lo que se había dicho anteriormente. Y una cuestión, con eso terminamos. Vean, ojo, una cosa que dije, nunca Eddie Martínez dijo que la transmisión era por consumo o por chupar o lo que sea, la totora no tiene que ver en la transmisión, ¿verdad? Aclaro eso. Otra de las cosas, el ciclo de la parasitosis no se da en las aguas del lago Titicaca, a pesar de que los caracoles, ¿sí?, son anfibios, es decir, están en el agua pero también están en la tierra. Pero tanta agua. ¿Y por qué no se da en las aguas del lago Titicaca? Porque las aguas del lago Titicaca tienen demasiada sal. Y esa cantidad de sal no permite el desarrollo de los caracoles. Por lo tanto, no se da en estas aguas, sino en las corrientes de agua de curso lento en ciertas provincias del altiplano. Vean esto. Aquí es sembradíos y hay canales. En ese lugar es donde se da la transmisión, no en las aguas del lago Titicaca, y no está relacionada con la totora. ¿Ok? Me he extendido un poquitín porque quería que quede bien claro eso, porque ya les digo, no tendría que ver ningún estudiante de medicina del mundo que sepa más de basiliasis que los que han estudiado en esta facultad, porque estamos estudiando en el mismo lugar donde se presenta la mayor hiperendemia de basiliasis animal y humana. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado esta parte y vamos a empezar con esto, el enigma de evasión hepática en el altiplano de La Paz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tiene de diferente en relación al mundo? Muchas cosas, casi todo es diferente, y por lo tanto nos vamos a ver en la siguiente, porque ya en la siguiente ya vamos a empezar cómo es que el parásito provoca enfermedad. Vamos a hablar bien del ciclo y asociar con los mecanismos de infección y todo lo complementario. ¿Ok? Bueno, estoy contento porque hay una buena cantidad de asistentes. Yo les había dicho hoy día a los que pasaban prácticas, yo digo, no sé si vale la pena hacer las conferencias magistrales, pero bueno, creo que vale más. Gracias, muchachos. Si hay una pregunta...